Bueno, la idea es hacer un repaso sobre todo lo que leímos en el año, y el objetivo es que los ayude no solo a preparar este trabajo que tienen que entregar, sino también el final. Y consejo, yo les diría que tomen un tópico que recorra todas las obras, porque se les va a hacer más fácil prepararlo. Y bueno, piensen que tienen que trabajar con tres, pero bueno, siempre también en el final. Bien, bueno, me remonto a abril. Yo sé que pasó mucho, pero eh, hagamos memoria. Leímos Come Tierra primero. Bueno, sabemos que Come Tierra le da el nombre a la protagonista, que come tierra y puede ver cosas que los demás no pueden. Vive con su hermano en un barrio donde reina la injusticia, el desamparo, y bueno, sabemos que son víctimas de un femicidio, ¿no? Tanto ella y el hermano, porque el padre mata a la madre, y bueno, ella tiene que aprender a convivir en ese entorno y con ese peso encima. Lo que pasa es que otras personas descubren el don que ella tiene cuando come la tierra y bueno, empiezan a preguntar dónde están las personas, las chicas que desaparecen. Entonces, bueno, ella va a tener que comunicarles dónde están. Acá lo importante, el eje central es que, bueno, Dolores Reyes trabaja con lo ficcional, pero bueno, sabemos que lo que pasa en la novela nos pasa lamentablemente en la realidad. Entonces, la autora nos invita a reflexionar sobre esta realidad que vivimos y le da lugar en su historia, en su novela, a las voces que ya no existen, ¿no? Por eso decimos que lo fantástico aparece como una herramienta poderosa en esta novela para denunciar, para contar una historia. Por esta razón, lo siguiente que leímos fue El sentimiento de lo fantástico de Cortázar, en donde nos cuenta, bueno, cuál fue su experiencia con lo fantástico, ¿no? Dice que entre lo real y lo fantástico no hay límites. Nos cuenta su experiencia y lo podemos relacionar justamente con lo que pasa en Come Tierra porque suceden hechos que parecen irreales pero que no lo son. Por esto que decía que sigue pasando en la realidad, esto que ella narra. Siguiendo con la línea de lo fantástico, continuamos con Las Malas de Camila Sosa Villada. Es una especie de autobiografía porque ella cuenta su experiencia, su historia de vida, su verdadera identidad que conoció junto a las travestis en la plaza, ya que, bueno, sabemos que sus padres no aceptaban que ella se convirtiera en Camila, que cambiara totalmente su vida, su personalidad. Entonces, el primer lugar de pertenencia que ella conoce es junto a estas personas en esa plaza. Entonces, toda la novela es una reivindicación a estas personas. Y bueno, sabemos que también aparece lo fantástico por María, creo que era, bueno, que se transforma en pájaro, ¿no? Es interesante esto que ella hace de combinar lo fantástico con algo que pasó realmente, que bueno, es justamente su vida. También utiliza la ficción para narrar cosas que pasan realmente. Y también un ejemplo importante es que nos acerca a las realidades de las familias que no están estereotipadas, que yo personalmente no estaba muy familiarizada y me ayudó a comprender un poco más eso, a meterme más en ese tema. Después seguimos con García Márquez y algo muy grave va a suceder en este pueblo, que es un cuento en donde él se centra en los rumores. Un rumor empieza a circular en el pueblo y la narración nos invita a reflexionar sobre, ¿no?, la importancia que le damos a la palabra. ¿Qué creemos, qué no creemos, de quién viene, por qué creemos tal cosa que viene de ciertas personas y por qué no de otras? ¿Qué hacemos con esa palabra? ¿La transmitimos, no la transmitimos? ¿Qué puede provocar lo que decimos, lo que nos dicen? Bien. Después, siguiendo con el mismo autor, leímos Crónica de una muerte anunciada. Y acá volvemos un poquito, nunca nos alejamos de Cortázar, de lo fantástico. Acá sí aparece el realismo mágico, que saben que él es un referente del realismo mágico, y el realismo mágico se encarga de exagerar un poco lo que creemos normal. En una de las partes
por ejemplo, dice que Santiago Nazar dejaba los intestinos en el piso, básicamente. Eso es el realismo mágico, es la exageración de un hecho. Entonces, bueno, tenemos en el título un spoiler ya, se va a producir una muerte, como lectores ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, y lo que nos vamos a enterar es cómo se articula la historia. Y eso es lo que lo hace más interesante todavía, ¿no? Los testimonios de los personajes. También acá aparece el tema de la palabra. ¿Qué dice cada uno? ¿Cuál es su versión? Y también aparece la categoría de crónica como una herramienta para contar algo que es ficcional. De todas formas, leí que él se inspiró en un hecho que pasó realmente, que salió en el periódico, nada más creo que cambió los nombres, así que habría que ver ahí un poquito más, pero nada, muy interesante. Y acá yo en la clase narrada les puse que pueden relacionarlo con Amar Sánchez, porque ella trabaja con esto de lo ficcional y lo no ficcional, esas dos categorías. Bien, después pasamos a La Mujer Habitada, que si bien no era una lectura obligatoria, es muy interesante igual. Si no la leyeron, yo les recomiendo que la lean fuera del profesorado porque es impecable. No tienen nada que criticarle, la verdad. Acá tenemos a Lavinia, una arquitecta que rompe con los estereotipos de la sociedad machista en la que ella vive. Y bueno, se independiza de los padres, ¿no? Para vivir su experiencia propia. Y al mismo tiempo tenemos a Itzá, cuya historia se va revelando a medida que, bueno, pasan las páginas. Acá vuelve a aparecer lo fantástico porque cuando Lavinia toma el jugo del árbol de la casa, de la naranja creo que era, Itzá aparece en su cuerpo. Toma el cuerpo, se unen las dos físicamente y bueno, luchan, se unen las dos en una única lucha, que es, ¿no?, la del pueblo por la libertad. Aquella ingesta, bueno, provoca que deje, ella era una mujer muy pasiva, muy como que no tenía ganas de nada, y de repente, bueno, esta ingesta le provoca que ella salga a defender su posición como mujer en la sociedad, y bueno, con el movimiento revolucionario. Obviamente, insisto, destacamos en la obra de García Márquez y en esta la perspectiva de Cortázar, que bueno, siempre nos acompaña. Ahí terminamos con el primer cuatrimestre. Ahora arrancamos con el segundo y Bodas de Sangre, que, bueno, de Federico García Lorca, ya sabemos. Lo más importante de esta obra es el papel de la mujer, la frustración amorosa y los símbolos que aparecen. Sabemos que tenemos el caballo, la luna, el cuchillo, la mendiga que aparece en forma de muerte, y el rol social de cada personaje es lo importante acá. Cada uno cumple un rol. Y en ese entonces era muy usual que los matrimonios fueran arreglados por las familias para tener dinero, tierras, un buen estatus social, y tener también hijos que se encargaran de estas tierras. Tenemos a la novia, al novio, a Leandro, a la madre, a Leonardo. El problema se presenta cuando la novia sigue enamorada de su exnovio, que es Leonardo, y no del novio. Estamos hablando de un matrimonio arreglado que se tiene que romper porque, bueno, estos dos personajes no quieren cumplir con ese orden que tienen establecido, ¿no? Que es el matrimonio en este caso. Bueno, sabemos que se fugan los dos, termina todo mal porque se baten a duelo, bueno, todo muy trágico, ya sabemos, como típico García Lorca, pero bueno. La obra realiza la crítica a los órdenes establecidos entonces y los roles que tenemos impuestos en la sociedad. Bueno, en este caso los matrimonios arreglados. Bien, después tenemos al Quijote de Miguel de Cervantes, y en ella vuelve a aparecer esta idea de lo ficcional, también el cuestionamiento a lo ficcional, ¿no? ¿Qué es real, qué no lo es? Tenemos a un hidalgo de 50 años que lee libros de caballerías y llega a un punto en el que pierde el juicio y empieza a creer que todo lo que pasa en las páginas pasa realmente en su vida, ¿no? Entonces cree que le conviene
convertirse en un caballero andante y salir a tener las aventuras que él lee en esas páginas. Obviamente nosotros sabemos como lectores que lo que el Quijote ve y piensa no es real, pero para él lo es. Entonces se va a iniciar como caballero, a buscar un compañero, que en este caso es Sancho Panza. La obra nos invita a reflexionar sobre estas categorías de ficción y de realidad. La ficción, podemos decir que contamina esa realidad y se va adaptando a las fantasías de sus personajes. Tenemos la escena de los molinos, por ejemplo, que es muy famosa, en donde hay molinos, él ve gente para pelear, y bueno, nosotros, vuelvo a repetir, sabemos que no es así, pero nuestros personajes no. Acá destacó el texto de Vargas Llosa, que lo pueden utilizar para la teoría. Y bueno, nada, eso es lo más importante, las categorías estas de ficción y realidad. Después seguimos con el Lazarillo, que bueno, recién hablábamos del Cid, que es un personaje como heroico. Bueno, acá es todo lo contrario, porque aparece un personaje que nadie quiere ser. Nadie quiere ser el Lazarillo, nadie quiere ser pobre, nadie quiere tener esa vida. El Lazarillo está publicado bajo el anonimato, y no es una casualidad porque el autor realiza una crítica a la corona, a la iglesia, entonces decide publicarlo bajo el anonimato para no quedar mal, por así decirlo. Pero es una autobiografía anónima, porque habla de él, del autor. Y el pícaro es el protagonista de la historia, por eso decimos que es literatura picaresca. Y según Ricapito, que es el autor que tendrían que usar técnicamente para la teoría, este personaje no viene de, como que proviene de varias obras literarias, géneros literarios y hechos históricos sociales. Como dije, es un personaje despreciado, nadie quiere vivir la vida de ese niño pobre, nadie quiere ser como él, y este es el rasgo principal de la picaresca. Nadie se identifica con el antihéroe, nadie se identifica con el pobre, el despreciado, ¿no? Entonces la obra nos invita a reflexionar sobre las infancias vulneradas, las simetrías entre los personajes, porque si el padre de Lazarillo roba, él también va a robar, y la estructura de la novela moderna. Y finalizamos con el Cid, que bueno, lo vimos hoy, pero repaso un poquito. También publicado de manera anónima, relata las vivencias de Rodrigo Díaz de Vivar. Como decía la profe, es un personaje que existió realmente, y es condenado al exilio porque lo acusan falsamente de haberse quedado con los tributos que le pagaban al rey de Sevilla. Bueno, entonces los ciudadanos lo ven pasar, pero su pena por ese héroe no es capaz de defenderlo. No quieren defender a alguien que aparentemente es ruin, es el malo de la historia, es el villano, entonces lo dejan. Bueno, en consecuencia, sí, los suyos se van a acampar afuera de la ciudad, y él no se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a intentar reconquistar al rey. Y bueno, es un personaje moralmente indiscutible que va a hacer lo que sea para recuperar la honra. Básicamente, el enemigo va a ser el otro, y el Cid va a representar el valor, las virtudes de la nación. Bien, esto es todo lo que vimos. Básicamente, las obras todas hablan de, bueno, las realidades, las del otro, las familias estereotipadas, lo fantástico como una herramienta para contar las historias, la niñez, la orfandad, la soledad, las diferentes formas del amor, el miedo a la otredad, el miedo al otro, el miedo al quiebre del orden, a lo que conocemos, el miedo a que aparezcan otras personas distintas a nosotros, y qué pasa con eso, qué hacemos. La figura del héroe, del antihéroe, la ficción, la realidad, qué es real, qué no lo es. Entonces la literatura nos permite, nos abre nuevos mundos, y bueno, nos permite también ver que esos aspectos y otros más. Yo en la clase narrada les dejé la cronología de las lecturas
en el orden del año que salieron, es decir, el poema de Miocid, el Lazarillo, el Quijote, Bodas de Sangre, Algo muy grave va a suceder en este pueblo, Crónica de una muerte anunciada, La mujer habita de las malas y Come tierra. Y en la bibliografía la tiene en el orden en el que la leímos. Eso lo pueden tomar de modelo para citar si quieren, creo que está bien citado, así que la pueden tomar de ahí. Pero bueno, nada, eso es todo, profe. Eso es todo lo que preparé, lo que leí. Y nada, espero que les haya servido. Lo último que digo es que la clase la subí a la narrada, la subí a la carpeta de Drive, la tienen en los teóricos, y la profe la subió en la clase de Miocid. Así que está ahí, la tienen ahí. ¿Tienen Muchas gracias, Dani. alguna pregunta para hacerle a Dani? No, yo no tengo una pregunta, pero una genialidad lo que ha hecho ¿Vieron? durante la cursada. A mí me sirvió mucho el drive que armó con los textos, las novelas y todo, porque mayormente leí de ahí. El único libro que tengo es el del Cid, que es el que voy a leer ahora, pero después todos los demás leí de la carpeta drive de ellos. Bueno, bien. ¿Les pareció bien lo que Dio hizo? el final, profe. ¿Cómo? Dio el final, Exacto. Dani. Pensamos que podía ser de utilidad para ustedes. Está la clase narrada que la escribió ella. Sí, Está toda la información y obvio, estamos a disposición. Por supuesto que hay que expandir un poco porque nosotras tocamos algunos aspectos claro. y también, pero bueno, es un trabajo que ya hizo para ustedes, así que bueno, nos agrada que Muchas gracias, Dani. ¿Qué les pareció el desempeño de Dani como ayudante? Ya, Profe, Una yo quería genia. decir algo, dale. que no, Dani como ayudante, excelente, porque siempre mostró predisposición para ayudarnos, atenta a todos si necesitábamos algo, abierta a las consultas a la hora que sea, pobre, pero Sí, no, es muy verdad. destacable su labor, así que buenísimo. Bueno, Es verdad, profe. Yo en una oportunidad le pregunté y enseguida me contestó, me proporcionó la información que yo necesitaba, así que excelente, profe. Muchas gracias, Dani. bueno, No, gracias a Aparte, muy ustedes buenos por- los recursos también que armó para explicar, para que podamos entender mejor las obras. Buenísimo. muy bien. Bueno, bien, ahí es como una extensión de la cátedra. La idea es eso, ¿no? Que Lástima que haya... no nos podamos ver presencialmente, no hayamos podido compartir. Bueno, Igual pero calculo que el año que viene el año que viene sí, yo creo que sí, ya. ella sigue con la cátedra, ¿no? Sí, nosotros tenemos que reorganizar porque, bueno, quiero, digamos, yo tengo hago este comentario, dejo de grabar porque así no queda todo.